Bueno, bienvenidos a un nuevo podcast de Espacio San José, un nuevo programa. Estamos transitando este camino basados en uno de mis primeros libros de fe, El cruce del Mar Rojo, y estamos hablando, por supuesto, de la búsqueda de la verdadera libertad que viene de Dios. Vamos a ponernos en oración primero, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vení, Papá Dios, a quedarte con nosotros, vení a disponer el corazón de los oyentes a lo que le quieras transmitir. Vení a disponer también mi corazón, mis palabras, mi mente, Dios, para que todo lo que diga sea inspirado por vos y si no que nada se interponga. Que así sea. Bueno, decíamos que hace unos videos, hace unos encuentros, iniciamos una ruta, podríamos decir. Dios se hace providente para que podamos salir de nuestro Egipto, ¿no? De nuestras esclavitudes, para ser plenamente felices. Ese es el camino que empezamos hace ya varios encuentros, poder detectar a lo largo de toda nuestra vida qué cosas nos vuelven esclavos, cosas que por ahí antes no nos volvían esclavos y ahora aparecen, o cosas que hace tiempo nos vuelven esclavos, confiando en que con Dios podemos salir adelante. A Moisés Dios lo animó a confiar en sí mismo y a sacar de Egipto a su pueblo. Abrió para él el Mar Rojo y cuando escaseaba la comida le hizo llover lo necesario para que entre todos prepararan el maná. Veníamos hablando en la carta anterior, en el video anterior, de lo que es la providencia y lo que no es la providencia. Decíamos que Dios nos ayuda, pero nosotros tenemos que poner los medios para alcanzar esa ayuda de Dios. Y también veníamos diciendo que en determinado momento, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, pero se encuentra con el desierto, anhela volver a la esclavitud de Egipto, ¿no? Por el esfuerzo que le conlleva atravesar el desierto. A nosotros también nos puede pasar que Dios nos haya sacado de una esclavitud. Por ejemplo, le puede pasar a alguien que venía con una relación que hoy se conoce como tóxica, ¿no? Logra salir de esa relación, pero como enseguida no encuentra la promesa de Dios, vuelve a lo mismo. Bueno, nos puede pasar con un millón de cosas. Un trabajo que nos esclavizaba, nos fuimos y volvemos por no encontrar algo mejor, o por no encontrar inmediatamente algo mejor, ¿no? Veníamos diciendo que el camino de la libertad es un proceso, tenemos que ir dando pasitos de a poco para poder alcanzarla y tenemos que poner los medios para que Dios se haga providente y nos ayude. Dios no se cansa de ayudarnos. ¿Y para qué salir de Egipto? Para ser plenamente felices. Bueno, Moisés entonces lo animó a confiar en sí mismo, a sacar de Egipto a su pueblo y le dio a todos lo necesario para preparar el maná. No se los dio servido, no hizo llover pan armado, digamos, sino que les dio los ingredientes para que ellos pudieran elaborarlo. Cuando no hubo agua, le dijo a Moisés que golpeara la roca, ¿no? Esto de poner los medios. Moisés puso los medios y golpeó la roca. No le dio todo servido. El agua brotó y tampoco se la rompió Dios, la roca, ¿no? Le mostró dónde encontrarla. A nosotros también nos da lo necesario Dios para que podamos ser libres y alcanzar la felicidad. Luego está la libertad de los hombres para obrar bien o para obrar mal. ¿Y a qué me refiero con esto? Les voy a poner un ejemplo muy práctico, ¿no? Hace unos años me prometieron, una persona me prometió publicarme un libro, me animó a ponerme a escribir ese libro, un libro sobre la pobreza, sobre la Navidad de los pobres, podríamos decir, y yo me entusiasmé, ¿no? El sueño de toda mi vida es ser escritor y poder dedicarme a mis libros. Y esta persona, digamos que de alguna manera me ilusionó
con poder publicarme un libro. Obviamente yo ya tengo varios libros publicados por mi cuenta, pero publicar un libro por mi cuenta conlleva toda una inversión de mi parte. Tengo que poner plata que muchas veces no recupero, a veces termino regalando libros o cobrando menos de lo que es. Eh, bueno, entonces un día yo estaba rezando y le digo a Dios, por favor, quiero trabajar de escritor, quiero ser escritor, dedicarme a esto. Yo sé que vos ponés tus palabras en mi mente, en mi corazón, en mi boca, que guías mis manos. Por favor, hacete providente en esto. Y esa misma noche me llamó una persona y me dijo, che, estuve pensando en vos, estuve hablando con otro conocido en común y quiero, en comunión con otra editorial muy conocida, una editorial católica muy conocida, de las más conocidas de acá de Argentina, publicarte una serie de libros. Obviamente yo me entusiasmé un montón, ¿no? Se cumplía el sueño de mi vida, no solo de publicar, sino de no tener que hacer una gran inversión. Y después, con el correr del tiempo, aparecieron determinados roces que la verdad es que el día de hoy no sé de dónde vinieron, porque no pasó nada en concreto, creo yo, que pueda haber alterado el orden de las cosas. Sobre todo fueron malos entendidos, ni siquiera llegamos a un desencuentro brusco, ¿no? Ni mucho menos, simplemente nada, con otro trabajo que nos había pedido. Claro, el trabajo del artesano a veces está mal pagado, digamos, ¿no? Les cuento, les confieso esto de que muchas veces no se valora la cantidad de horas que le lleva a un artesano a hacer una obra. Se habían encargado, esta misma persona nos había encargado una obra, nos llevó muchísimo tiempo y después consideró que el precio era mucho. Bueno, una situación que tal vez no viene tanto al caso, ¿no? Bueno, sí. Bueno, entonces esta persona me había prometido publicarme una serie de libros y claro, yo me ilusioné y después de pronto no estuvo más la propuesta, ¿no? No sé qué pasó, digamos, ¿no? Yo al tiempo le volví a escribir, yo estaba invirtiendo mi tiempo en escribir el libro que me habían encargado. Y cuando le volví a hablar del tema, habiendo invertido ya mi mano de obra, mi tiempo, mi ilusión, me dijo que no, simplemente que no. Digo, entonces Dios se hizo providente en esto, pero evidentemente la libertad de los hombres, la libertad que nos lleva a encontrarnos o a desencontrarnos con el otro, hizo que de pronto no se diera. No es que Dios no quiso cumplir su promesa seguramente Dios va a cumplir las promesas para mi vida en cuanto a la literatura y a escribir de otra manera, ¿no? Pero bueno, la libertad de los hombres a veces, bueno, ahí pasa con matrimonios que se casan, hay una promesa de Dios en la vida de ese matrimonio y después uno de los dos se tienta con alguien de afuera y les es infiel, se separan y no pueden formar la familia que habían soñado, ¿no? Entonces, bueno, están las promesas de Dios y está la libertad de los hombres de actuar bien o de actuar mal. Hacia eso apuntaba, ¿no? No todos nos damos cuenta que Dios se vale de nosotros para hacerse providente en los demás. Esto es importantísimo. Grabátelo en el corazón, grabémoslo, escribámoslo en nuestro cuaderno personal. Dios no es un Dios mágico, Dios se vale de nosotros para hacerse providente en la vida de los demás. Es decir, si yo puedo ofrecerle un trabajo a una persona que necesita trabajo, Dios me está llamando a hacer providencia de Él para esa persona. Pero muchas veces el egoísmo del ser humano hace que uno se quede con esa posibilidad, con esa oportunidad que era para el otro, ¿no? ¿Cuántas veces le sacamos el maná, el pan de la boca al otro o la promesa de Dios al otro? Y el otro también, a veces otros lo hacen con nosotros, pero ahí hay una promesa de Dios, ¿no? Esta falta de conciencia de que somos providencia de Dios para el otro, o peor aún, una conciencia que elige mal, puede poner un obstáculo muy grande al camino del hermano y a nuestro propio camino. Es decir,
Si yo tengo, no sé, un auto y puedo llevar en auto a otro al hospital y no lo hago y el otro entonces no puede ir a la guardia y pasa algo, bueno, estaba en mí ser providencia de Dios para el otro, ¿no? Si yo podía darle, a veces uno no le da un pan al que pide en la calle porque dice, bueno, no puedo alimentar a todo el mundo y por ahí Dios quería que simplemente ese día le dieras un pan y esa persona no pasara hambre. Por ahí ese pan hubiera salvado el hambre de esa persona ese día. Y uno por decir no puedo estar alimentando a todos, no, a veces no lo hace, ¿no? Y me llamo a la reflexión a mí mismo en esto. A veces por decir, bueno, uno a veces no llega a fin de mes y entonces no puedo alimentar a los demás, bueno, Dios por ahí se quiere hacer providente en eso hacia el otro, ¿no? Si un hermano está buscando trabajo y nosotros podemos ofrecerle un lugar o acercar su currículum a un conocido, a veces ¿por qué preferimos no hacerlo? Tal vez por miedo a que nos haga quedar mal. En fin, Dios se hace providente para que ayudemos a los demás y en nuestra negativa podemos poner obstáculos al obrar de Dios, tal vez por creernos superiores, tal vez por creer que nosotros estudiamos más y nos merecemos mayor ganancia, tal vez por creer que nosotros somos más que los demás, en definitiva, ¿no? Cuántas veces caemos en ese egoísmo, en ese egocentrismo y en vez de poder estar dándole una mano al otro, nos guardamos todo para nosotros. Cuánta gente acumula y echa a perder sus bienes materiales, como sucedió después también con el maná, con los que acumularon maná, y no somos pan para los demás. Bueno, vamos a terminar de acá el encuentro de hoy, vamos a quedarnos reflexionando y orando. Señor, mostrame cómo puedo ser alimento para otro, cómo puedo ser providencia para el otro, no solo con alimento, no solo con dinero, a veces es con la ayuda, a veces es con la escucha. Hay muchas maneras. Si todos nos animáramos a ser providencia de Dios para el otro, seguro estaríamos mucho mejor y a nadie le faltaría nada. Nos vemos la semana que viene.